tantas cosas. He casado tantas parejas, algunas de las cuales están aquí. Bueno, doy gracias a Dios que he podido hacer todas esas cosas sin merecer yo hacer ninguna de ellas, y con gran amor hacia todos los cristianos, independientemente de denominaciones. Nunca he dicho que no cuando me han pedido algo que he podido conceder. Y una de las cosas que yo incluyo es mi relación con los presbiterianos. Siempre he tenido muy buenas relaciones con los presbiterianos. Y aunque parezca que no, teológicamente, presbiterianos y bautistas están muy cerca. Pero yo me he alejado un poco de eso porque he estado hasta con los episcopales. Y tengo los mejores recuerdos. Aquí estoy en familia. Y quiero invitarles a abrir las Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, confesándoles que es uno de mis libros favoritos. El Evangelio según San Juan, muchos salmos y el libro de los Hechos de los Apóstoles han tenido mucho que ver con mi vida. El libro de los Hechos, capítulo 1, a partir del versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas a vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bendita sea la palabra de Dios. Bueno, ustedes habrán notado que tengo que acercarme a la Biblia para ver, porque traje una de mis Biblias, la que tiene la letra más chiquita. Así que la culpa es mía completamente.
porque no tengo ya 15 años. Mis hermanas, mis hermanos, en estos pasajes encontramos tantas cosas que a veces es imposible, ni siquiera de manera expositiva, tratar de todos los asuntos contenidos en pasajes de 3, 4, 7, 10 versículos. Es difícil. Dios derrama en las Escrituras tanto conocimiento, tanta bendición, tanta esperanza, que nunca terminaríamos de predicar debidamente, a veces ni siquiera un versículo. Y aquí hay una pregunta que interesaba no solamente a los discípulos, es decir, a los que fueron testigos cercanos de su ministerio, sino a prácticamente todo el pueblo que le rodeaba, con excepción de los opresores, en este caso de los romanos. Pero aún algunos de ellos habían escuchado algo que tenía relación con esta gran pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Bueno, esta pregunta no es ajena a nuestra propia experiencia si la trasladamos a nuestro tiempo y a nuestra situación. ¿Cuántas veces nuestros hermanos venezolanos se preguntaban cuándo será restaurada la Venezuela que yo conocí? Y aquí hay infinidad de hermanos que para ellos hoy, más importante que cualquier otra cosa que suceda en el planeta Tierra y en todas las galaxias del universo, la pregunta es: Señor, ¿cuándo restaurarás la Cuba que yo conocí? Yo la restauro todas las noches porque siempre pienso en ella. Pero la pregunta está ahí. Es una gran pregunta. Es una pregunta de hoy. Pero de una u otra manera siempre ha sido una pregunta que se han hecho los humanos en situaciones específicas. Pero detrás de todo eso, en este capítulo primero del libro de los Hechos y en gran parte de la revelación escrita de Dios, encontramos la inquietud que sentimos cuando, si somos estudiosos de las Escrituras, y si hemos desarrollado una vida espiritual, llega a nuestra mente lo siguiente, también en forma de interrogación: ¿qué nos ordenó y qué nos ordenó Jesús? Este Jesús que partió a los cielos, este que había inaugurado con su nacimiento primero, pero después en forma especial y más dramática con su muerte y resurrección, había inaugurado todo un periodo de la historia. Todo un periodo de la historia, y casi que esas palabras no son suficientes para relatar el significado de aquello a lo cual nos estamos refiriendo. En primer lugar, y esta es una lista arbitraria, porque podía decir tantas cosas en relación con estas cuestiones, pero en primer lugar digamos que nos dejó mandamientos. De ahí se aparece en algún momento la palabra mandamientos. Nos dejó mandamientos. Pero ¿qué sucede? Que algunos piensan que se está refiriendo básicamente a los mandamientos que le dio al pueblo hebreo. Sí, ahí hay mucho, porque ahí tenemos los 10 mandamientos. Pero ahora Jesús va más allá de todo eso. Jesús va a superar ese lenguaje.
No que superó a Dios, porque Él era Dios mismo. Y en estos días estamos celebrando la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesucristo no solo era Hijo de Dios, sino Dios mismo. Pero había un mandamiento que Jesús ya estaba compartiendo con ellos durante su ministerio y que lo hemos recibido y hemos intentado vivirlo hasta donde hemos podido llegar con nuestras limitadas fuerzas. Jesús dejó este mandamiento por encima de todos los demás. Amaos los unos a los otros. Entre los mandamientos que hizo sobre los cuales hizo énfasis el maestro está precisamente esto de amarnos los unos a los otros. ¿Hemos cumplido con este mandamiento? Míreme bien. ¿Hemos cumplido con este mandamiento? Tal vez hasta cierto punto. Tal vez en algunas ocasiones. Tal vez en el momento de escuchar un mensaje. En este caso de un viejo predicador octogenario que ha predicado el Evangelio. Estamos en los aniversarios, hermano Picado. Predicado el Evangelio. Oye, a veces esto es fuerte recordarlo, hermano. Por más de 60 años. ¿Nos amamos los unos a los otros? Sí, nos amamos. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde? Por ejemplo, yo no me voy a referir hoy, ni lo hago porque yo no estoy en política. Gracias, Señor, te doy. Padre, gracias que mi padre tenía razón. Hijo, no toques eso. Cualquier otra cosa, por favor. Hijo, por favor. Hijo, por favor, no te metas en eso. Esto no es política. Porque el gobierno tiene sus políticas y tiene sus leyes. Y en cuanto a la inmigración, podemos estar de acuerdo o no, pero existe. Pero eso sí, el mandamiento claro en ese sentido es no angustiéis al extranjero. Y cuando se dice angustiar, se dicen muchas cosas. Otros podrán hacerlo, pero nosotros no podemos. Respetamos las autoridades, pero nosotros, los hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, podemos angustiarles porque el Señor nos recuerda, y ellos dijeron, ellos mismos, extranjeros fuimos en tierra de Egipto. Y quiero que sepa que yo soy extranjero. Soy ciudadano americano. Gracias a la ley famosa del ajuste cubano y todo lo demás. Pero yo fui extranjero en tierra de Egipto. Tanta gente ha tenido que ser extranjera en muchas tierras. No solamente aquí, porque no son los problemas aquí, son problemas en todas partes. Pero la cuestión está en que independientemente de cuestiones sociales y políticas, que no las voy a tratar, que se pueden discutir fuera de aquí, nosotros no podemos angustiar, no a los extranjeros, a nadie. Nosotros no podemos hacerlo. Qué bueno es vivir la vida cristiana. Es difícil, pero hay que vivirla. Hay que vivirla intensamente, porque en esa vida hemos heredado cosas maravillosas, y estoy alejándome de 2 o 3 temas que he mencionado. Cosas extraordinarias. Por ejemplo, hemos dejado una gran promesa, la de ser bautizados no solo con agua, sino con el Espíritu Santo. Y miren que yo he presenciado bautismos metodistas, presbiterianos, episcopales, católicos romanos, pentecostales, bautistas. ¿Cuántas veces he tenido que bautizar a la gente según el sistema que usamos los bautistas, con mucho cuidado para que no se ahoguen?
que voy a bautizar. Yo me recuerdo cuando bauticé a mi mamá, ay, qué miedo tenía mi mamá. Pero aquí, más allá del bautismo con agua, está que o el bautismo tiene relación con el Espíritu Santo. Usted tiene su interpretación y yo no voy a entrar en ese campo, pero se menciona el bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba entre nosotros desde el principio, pero ahora está en nosotros. Bendito sea Dios por eso. Ricardo está por aquí. ¿Dónde tú estás? Aleluya. Amén. Sí. Y hay tantas maravillas en este pasaje. Hay tantas cosas. Y una de ellas es el regreso de nuestro Señor. Porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles y a través de las Escrituras se habla del regreso del Señor. Se presenta como algo que no podemos olvidar. El mundo como lo conocemos hoy no va a seguir existiendo. No va a seguir existiendo en esa misma forma. Porque habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y una de las cosas que debemos nosotros tener en cuenta, regresando al libro de los Hechos de los Apóstoles, es el versículo 11 del primer capítulo, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Puede un cristiano vivir plenamente la vida cristiana si no dedica tiempo, atención y estudio al regreso triunfal de Jesucristo a la tierra? ¿Cómo podemos predicar de todos los temas y no hablar de esta maravillosa esperanza? ¿Habrá acaso alguna esperanza mayor que esta? Estamos celebrando 250 años del nacimiento de la nación. Pero les voy a dar un chisme histórico. Cuando el rey Jorge III supo que los coloniales de Colonials se habían levantado en armas contra su majestad, dijo: ya empezó. Y le preguntaron: ¿qué empezó? ¿Están sentados? Por favor, siéntese. Dijo: ya empezó la guerra presbiteriana. Porque lo primero que pensó es que había habido muchos presbiterianos en Escocia y en Inglaterra y en las 13 colonias, porque nosotros estamos en las 13 colonias de América del Norte. Los presbiterianos, que tenían su propia organización eclesiástica, pues se habían levantado en armas, porque había habido guerras con los presbiterianos, los bautistas, los congregacionales, más o menos que era la misma cosa en un momento, y con algunos episcopales de la iglesia baja habían tenido problemas con el rey. Entonces se le ocurrió en ese momento la guerra presbiteriana, y en muchos textos aparece así. ¿Lo sabían ustedes? Bueno, algunos de ustedes estudió historia, tal vez puede ser que haya encontrado esa guerra presbiteriana. Por ahora, que estamos celebrando 250 años del inicio oficial de la guerra presbiteriana, nosotros damos gracias a Dios por lo que ha hecho por esta gran nación, pero sobre todo damos gracias porque se ha podido predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que una vez haciendo un análisis de la posición religiosa en mi pueblo, leí un médico que trabajó en Colón, provincia de Matanzas, porque Colón también está en la provincia de Matanzas, no me la saquen de ahí. En Colón, haciendo una encuesta religiosa, descubrimos que los que tenían Biblia en el pueblo, todos eran protestantes. Y resulta ser que las Biblias habían sido publicadas por la Sociedad Bíblica Extranjera de Inglaterra, británica y extranjera, o por Sociedades Bíblicas Unidas controladas por los americanos. Una de las cosas que Dios ha bendecido
de bendecir este país es por repartir Biblias. Ningún país ha repartido más Biblias que los Estados Unidos de América y después el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pues se han traducido a otros idiomas, pero hermanos, gracias a Dios que la Biblia nos dice no solamente que vamos a vivir en esta tierra y damos gracias por ella, y damos gracias por los 250 años, y damos gracias por todos esos grandes próceres, sino que vamos a vivir en tierra nueva y cielo nuevo, donde al fin morará la justicia. ¡Qué maravilla! No solamente se nos recuerda el mandamiento hermoso de amar, sino que se nos recuerda la esperanza de estar pendiente por el regreso de Jesús. El que se fue volverá. No como me pasó a mí en Venezuela, que la primera vez que voy a Venezuela y me bajo y voy a tomar un taxi, y le dije ahí al taxista, ¿cómo están las cosas en Venezuela? Dice él, están bien, pero estaban mejor cuando el que se fue. Usted sabe lo que estoy diciendo. Eso fue hace muchos años, no existía Maduro ni nada de eso. Ni Maduro, ni frito, ni nada existía. El que se fue ahora, bíblicamente, es Jesucristo. Y es el que vendrá a reinar sobre los vivos y los muertos. El capítulo 11, la Biblia entera, llena de bendiciones, llena de esperanza, pero ninguno como el regreso de Cristo a la tierra. Y la vida cristiana, ¿habrá algo comparable a la vida cristiana? De nuevo acerco la Biblia porque imagínense ustedes, y eso que todo es recuerdo con mi esposa, son nuevos. Dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No voy a entrar en disquisiciones teológicas, pero esto está en la Biblia. ¿Por qué está usted añadido a la iglesia? Bueno, yo escuché un sermón y acepté a Cristo. No, yo distinto, yo leyendo la Biblia encontré la salvación. No, tal pastor me guió a la iglesia. Y casi todos ustedes, una gran parte diría, me llevó a la iglesia presbiteriana de Cárdenas, porque los cardenenses son cardenenses. Fíjense de eso. ¿Sabe quién lo añadió usted a la iglesia? Dios. Dice aquí, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La gente le da vuelta a todo eso, pero estamos aquí porque Dios nos añadió. Estamos aquí porque Dios nos escogió. Estamos aquí porque Dios fue el que hizo todo esto posible. Y el capítulo primero, lleno de tantas cosas relacionadas con Jesús, al hablarnos de lo que Jesús nos deja, podemos llamar la hermosa herencia de Jesús para nosotros, está el habernos añadido a la iglesia. Porque a los que Dios ama, todas las cosas son para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Y esos versículos que no están exactamente en Romanos, aunque Romanos contiene la información, a algunos tal vez no les guste leerlo completo. Bueno, la última vez que yo prediqué en la ciudad de Colón, escogí este pasaje. Porque estaban sufriendo, yo había sufrido mucho. Aquellos a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. En esto queremos pensar. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que
antes conoció, también ha predestinado para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y yo no voy a quitar esa palabra de la Biblia. Está ahí. Hemos sido añadidos. Podemos decir aleluya ahora, hemos sido añadidos, gloria a Dios. Hemos recibido del Señor Jesús la mayor de las herencias, la más grande de las bendiciones. La primera de las esperanzas, la que lo supera todo. Añadidos a la iglesia para esperar el regreso de Jesús. ¿O se nos ha olvidado que Jesús va a regresar? Sí, queremos que Dios restaure nuestros países. Bendito sea Dios por eso. Pero también debemos querer, debemos amar, debemos pensar en que Dios restaure las cosas que debían ser, hubieran debido ser correctas en el principio y no lo fueron por el pecado de nosotros. Ah, porque usted es pecador, ¿se enteró? Este gran hermano, con el cual yo siempre estoy jugando, porque tiene muy buen carácter. Fíjense que lo nombré alcalde de Santi Espíritu y no es de Santi Espíritu. Y usted, al igual que él, usted debe salir del templo diciendo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Todo esto es bonito, todo esto es una herencia. Hemos recibido bendiciones, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido poder, dice Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios. Hemos cambiado nuestras vidas, hemos sido restaurados, hemos sido ayudados a los momentos más difíciles. Pero no olvidemos que nuestros ojos verán a Jesús. Y no solo, como dice el pueblo, en el más allá, sino en el más acá, en esta tierra, que todo se lo debe a Él. Que Él redimió, que Él pagó por los pecados. Yo repito otra vez la pregunta. ¿Se acuerda usted de que es pecador? Y lo voy a ayudar un poquito. Yo soy un gran pecador. Ah, ¿no lo sabía usted? Yo soy un gran pecador. Yo nunca he podido negar eso. Yo he podido negar que este hombro es un poquito distinto al otro, no he podido negar que soy mío de nacimiento, no he podido negar esto, pero si hay algo que yo no puedo negar así concretamente y específicamente es que soy pecador. Pero también leemos aquí en el libro de los Hechos y en otros pasajes: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Grabemos esto en la mente. En los momentos difíciles hemos alcanzado la salvación de nuestras almas. Podrá destruirse la tierra. Podrán secarse los mares. Podrán venir todo tipo de guerras. Pero todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y como ya he hablado unos minutos después de las 12, quiero regalarles con palabras de Jesús aquellos tristes discípulos que sí habían recibido muchas promesas, muchas esperanzas, la salvación, todo lo demás, pero se sentían solos. Ya no estaba el Maestro de manera visible. Podían orar a Él, podían sentir su presencia, pero el Señor quiso ir más allá todavía. Y para cualquiera que se siente solo, y en algún momento todos nos hemos sentido solos, todos los que se sientan abandonados, todos los que en alguna parte de su vida esta puede ser considerada negativa, a pesar de todo,
Jesús le dijo a los discípulos, y te lo está diciendo a ti, y me lo está diciendo a mí: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y aquí está el Señor Jesús. Amén. Con nosotros. Por lo tanto, podemos terminar, hermano Ricardo, diciendo: ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Que el Señor los bendiga y esperamos pronto ver a nuestra hermana y a su pastora. Deseamos que estén pasando un buen tiempo y gloria a Dios por la vida de ellos y la vida de cada uno de ustedes. Amén.